Hola a todos y bienvenidos a esta presentación de nuestra formación de Revalue para la evaluación de EcoVadis. En este vídeo introductorio me gustaría presentar la formación que hemos preparado, cómo se estructura y, sobre todo, facilitar a las empresas interesadas la elección de aquellos módulos que son realmente de interés para su empresa y para las circunstancias en las que se encuentran. La formación que hemos diseñado abarca todo el espectro de la evaluación de EcoVadis. Sin embargo, no todas las empresas a lo mejor tienen necesidad de profundizar en cada uno de los temas. Por ejemplo, en el caso de nuestra propia empresa, Revalue, cuando nos hemos sometido a la evaluación, debido al pequeño tamaño de nuestra empresa, el criterio de compras sostenibles, por ejemplo, no está activado para nosotros. Entonces, si nosotros estuviéramos contratando una formación, a lo mejor no tendríamos necesidad de implementar el módulo de compras sostenibles, ya que de momento al menos no vamos a ser evaluados para ello. Con este pequeño ejemplo, lo que quiero decir es que nuestra formación, a pesar de que abarca todo el espectro de la evaluación de EcoVadis, es altamente customizable. Podemos diseñar una formación a medida de las necesidades de cada cliente y cada módulo está diseñado de tal manera que pueda ser cursado prácticamente de manera independiente. No es necesario haber cursado todas las formaciones previas, todos los módulos previos para poder entender un módulo en concreto. Ahora bien, de lo que se trata hoy es de explicar brevemente cómo se estructura nuestro curso y qué contenidos hay en cada uno de los módulos. Y lo que hay que entender es que la evaluación de EcoVadis se estructura a su vez en 4 temas fundamentales que componen la totalidad de lo que se entiende por sostenibilidad empresarial. Por tanto, digamos que el núcleo central de nuestra formación se compone también a su vez de 4 módulos. Tenemos un módulo para cada uno de los temas que EcoVadis va a evaluar. En estos módulos por tema, que son el tema de medio ambiente, el tema de prácticas laborales y derechos humanos, el tema de ética empresarial y el tema de compras sostenibles, lo que abordaremos es los entresijos de qué es lo que EcoVadis nos va a pedir en cada uno de esos temas, es decir, qué tipo de preguntas nos van a hacer, cuál es el significado de cada uno de los criterios que componen estos temas, ya que a veces la definición no es tan sencilla y, por tanto, requiere un poco de explicación para entender mejor el contexto de qué es lo que EcoVadis realmente desea obtener de parte nuestra. Y, sobre todo, en cada uno de esos módulos examinaremos los diferentes indicadores que componen la evaluación. Es decir, para cada tema, EcoVadis examina 7 indicadores, que son el indicador de políticas, el indicador de adhesiones, luego tenemos acciones, certificaciones y alcance de la implementación de nuestras acciones, y en la parte final ya tenemos la parte de reportes y la parte del 360 Watch. Entonces, de lo que se trata aquí es de ver cómo se aplican cada uno de estos indicadores al tema en concreto. Si, por ejemplo, hablamos del tema de medio ambiente, pues examinaremos en qué consisten las políticas de medio ambiente, en qué consisten las adhesiones de medio ambiente, qué tipo de acciones de medio ambiente nos podemos encontrar para cada uno de los criterios de evaluación que estén activados en nuestra compañía y también qué tipo de certificaciones son apropiadas para el tema en cuestión. Entonces, bueno, vamos desarrollando los entresijos de cada uno de los temas. Y esto básicamente conforma la centralidad de nuestra formación. La formación se estructura alrededor de estos 4 temas principales. Adicionalmente, tenemos que tener en cuenta que la formación de EcoVadis tiene un componente de metodología muy extenso. Es decir, no basta con entender el tipo de preguntas que nos van a hacer en relación a los temas y los criterios de evaluación, sino que EcoVadis luego nos requiere una serie de parámetros para nuestra empresa a fin de definir, por ejemplo, qué cuestionario vamos a recibir, y también nos va a exigir una serie de requisitos, tanto para los documentos como para la manera en que nos va a evaluar o nos va a otorgar puntos una vez nos está evaluando los documentos que hemos entregado. De hecho, hay que decir que como la evaluación de EcoVadis es una evaluación en remoto, recae sobre nosotros cumplir con todos los requisitos que EcoVadis impone sin que tengamos luego opción a recurso. Es decir, si en el momento de entregar la evaluación no hemos tenido en cuenta todos estos requisitos, nos encontraremos al final con una sorpresa en el sentido de que a lo mejor la nota que obtenemos no se corresponde con lo que realmente tenemos implementado en nuestro sistema de gestión, simplemente porque la manera en la que tenemos implementado estos documentos o estas acciones no se corresponden exactamente con lo que EcoVadis buscaba o con el formato al que hay que adherirse para la evaluación de EcoVadis. Con lo cual, digamos que el otro 50% de la formación que ofrecemos en Revalue se centra en entender exactamente la evaluación y los requerimientos que EcoVadis impone. Esto no es tanto una cuestión de entender en qué consiste la sostenibilidad como tal, que esos son los módulos centrales temáticos, sino que se trata de entender cómo EcoVadis quiere que nosotros presentemos la sostenibilidad de nuestra empresa y cómo aseguramos que los documentos de gestión que tenemos en nuestra empresa se ajustan a los estándares internacionalmente reconocidos, ¿no? Que es al fin y al cabo lo que EcoVadis sigue en su metodología.
Para ello tenemos 3 módulos separados en 2 bloques. Nosotros recomendamos que el módulo 2 de Introducción a la Metodología se curse al principio, ya que nos sienta las bases acerca de en qué consiste la evaluación, cuáles son los parámetros fundamentales que EcoVadis va a evaluar en relación a nuestra empresa, ¿no? Por ejemplo, el tamaño de la empresa, el sector de actividad, etcétera, que van a determinar el cuestionario que vamos a recibir y que, por tanto, es muy importante entenderlo y tenerlo correcto para acabar realizando la evaluación que corresponde. Hay un montón de factores que dependen de estos parámetros iniciales y esto en el módulo de Introducción a la Metodología lo vamos a examinar. Además, en este módulo introductorio sentamos las bases de en qué consiste la evaluación, ¿no? Pues que hay muchas cuestiones que se dan por sentadas cuando uno realiza la evaluación de EcoVadis, pero que a lo mejor no son conceptos que tengamos muy claros, ¿no? Y que dentro de este módulo introductorio damos la oportunidad a hablarlo entre nosotros para que luego las empresas estén preparadas para transmitir esta información a EcoVadis o modificar los parámetros en caso de que detectemos que, por ejemplo, están equivocados. Siguiendo con el aspecto metodológico de la evaluación de EcoVadis, adicionalmente tenemos 2 módulos que se centran, el uno en los requisitos documentales y el otro en la manera en que EcoVadis nos va a puntuar, que serían los principios de puntuación que sigue EcoVadis. En principio sería posible cursar todos los módulos de metodología de forma seguida, sin embargo, lo que nosotros recomendamos es que el módulo de introducción a la metodología se curse al principio del itinerario formativo y luego se cursen los 4 módulos centrales de cada uno de los 4 temas, ya que una vez tenemos sentadas las bases podemos entender qué es lo que EcoVadis nos va a pedir en cada uno de los temas. Y dejar para el final los aspectos técnicos, ¿no? Una vez ya tengamos todo el marco de referencia de cómo va a ser la evaluación, ya podemos entrar a dirimir los detalles y a examinar los documentos individualmente. Ahí es cuando nosotros recomendamos, como módulos 7 y 8 de la formación, cursar el módulo dedicado a los documentos, la evidencia documental, y posteriormente la manera en que EcoVadis nos va a puntuar. La lógica que hay detrás de esta propuesta de itinerario, pues es la que hemos comentado hace un momento. Cuando ya tenemos una idea general de cómo va a realizarse la evaluación y qué componentes tiene y qué nos van a pedir, ahí ya podemos entrar a examinar las cosas más detalladas y más técnicas o más puntillosas que EcoVadis a lo mejor nos llega a exigir. En el caso de los documentos lo vemos muy claramente. Hay una serie de requisitos fundamentales que los documentos tienen que incluir y tienen que estar en absolutamente todos los documentos que enviemos. Por ejemplo, el más común es el hecho de que tenga que haber alguna manera de identificar el documento con nuestra empresa. Es decir, o tiene que haber un logotipo, o tiene que aparecer el nombre de nuestra empresa, o tiene que haber alguna otra manera indiscutible de asociar ese documento con nosotros. De lo contrario, EcoVadis directamente rechazará el documento y no lo evaluará. Entonces, bueno, es una serie de detalles que son bastante extensos. De hecho, el módulo de la evidencia documental es uno de los más extensos de los que impartimos y la hora y media que proponemos para cada uno de los módulos incluso puede llegar a quedarse corta. Especialmente teniendo en cuenta que nosotros lo que queremos en la formación es que sea interactiva y que podáis realizar preguntas y consultas directamente conmigo en la formación, de tal manera que esto no sea un monólogo o una exposición por parte mía, sino que sea un diálogo, un intercambio y que podamos incluso examinar casos concretos en caso de que haya dudas, que a fin y al cabo con los ejemplos es con lo que mejor se aprende o más rápido se aprende. Teniendo en cuenta que hemos diseñado este módulo para ir prácticamente al final del itinerario, también hacemos un pequeño repaso donde volvemos a repasar los parámetros de la evaluación, como el sector de actividad empresarial o el tamaño de la empresa o el alcance o perímetro de la evaluación, pero luego nos vamos a centrar en los requisitos generales de los documentos, cómo funciona el cuestionario, cómo hay que añadir los documentos a la biblioteca y cómo hay que vincularlos con cada una de las preguntas, y cómo podemos luego revisar el estado de cada uno de los documentos de cara a futuras evaluaciones para ver qué documentos me faltan por aportar o qué documentos han sido rechazados y por tanto tengo que reemplazar. Todo esto está, como digo, en el módulo 7 de metodología avanzada. El siguiente paso dentro de la metodología es ya hablar de cómo EcoVadis evalúa los documentos que hemos aportado, o sea, cómo funciona lo que EcoVadis llama los principios de puntuación. Cómo paso de tener un documento asociado a una pregunta a tener una puntuación que diga que para cierto tema tengo 50 puntos, por ejemplo, en políticas de medio ambiente. Cómo se estructura esa conexión entre las pruebas aportadas, el cuestionario y el resultado final. Para ello veremos la serie de tablas que EcoVadis usa para la evaluación y daremos una explicación de cómo funciona, ya que aunque a primera vista parezcan fáciles de entender, luego sí que tienen algunos entresijos que conviene profundizar en ellos y sobre todo conviene tener la posibilidad de plantear preguntas en directo.
En este tema, si queréis tener ya una idea inicial de cómo funcionan estas tablas, nosotros en Revalue, en nuestro canal de YouTube, hemos ofrecido 3 masterclasses para cada uno de los pilares más importantes que EcoVadis evalúa. Es decir, para el pilar de políticas tenemos una masterclass explicando cómo funciona la tabla de políticas empresariales. Luego tenemos una masterclass explicando cómo funciona la tabla de acciones empresariales. Y finalmente, en este caso en inglés, tenemos una masterclass donde también explicamos la última de las principales tablas, que es la de reportes empresariales. Sin embargo, en lo que nos centraremos sobre todo en el módulo 8 de metodología avanzada 2, dedicado a los principios de puntuación, es en hablar de todos los 7 indicadores que EcoVadis evalúa. Aunque pongamos a disposición de todos los usuarios estas masterclasses de cada una de las tablas principales, estamos hablando de 3 de los 7 indicadores. Lo que hablamos en la formación, sobre todo, son de pilares más complejos como el de adhesiones, el de certificaciones y especialmente el de alcance, que tiene mucha enjundia. El de alcance normalmente solo se aplica a empresas de gran tamaño, o sea, de más de 1.000 empleados. Sin embargo, es uno de los pilares que tiene más complejidad y que tiene un potencial impacto en el resultado final de nuestra evaluación muy grande, con lo cual es importante entenderlo correctamente y nosotros incidimos en ello durante este módulo de la formación. Como podéis ver, todo ello redondea un itinerario formativo bastante completo que nos permite entender, por un lado, en qué consiste esto de la sostenibilidad y, sobre todo, luego entender cómo EcoVadis lo va a implementar o lo va a evaluar para que nosotros podamos ajustarnos a lo que EcoVadis exige. Sin embargo, con todo lo que acabo de exponer, no agotamos el abanico de opciones que tenemos en nuestra oferta de formación en Revalue, sino que además hemos diseñado 3 módulos adicionales que complementan y redondean un poco esta formación central. La primera, que a mí me parece muy interesante, es el módulo 1 de Introducción a la Sostenibilidad y que yo siempre recomiendo a las empresas que cursen como primer paso dentro de la formación. Dentro de cualquier itinerario que decidan escoger, recomiendo empezar siempre por el módulo de Introducción, ya que ahí vamos a facilitar un debate, una discusión para entender un poco en qué consiste todo esto de la sostenibilidad, por qué es importante y sobre todo con 2 puntos fuertes que me parecen muy interesantes y que considero que puedo aportar en este contexto. El primero es que yo, de formación universitaria, soy licenciado en biología, con lo cual entiendo sobre todo el componente medioambiental de la sostenibilidad empresarial, con lo cual sé que aquí hay muchas dudas, hay mucha desinformación actualmente circulando en redes sociales y en general en los medios de comunicación, con lo cual esto también es un espacio para poder discutir si la situación medioambiental del planeta realmente es tan seria como los científicos vaticinan, o si por el contrario las críticas de alarmismo y de exageración que también se ven mucho en redes sociales tienen un fundamento, tienen validez. Además, en relación a la introducción a la sostenibilidad, yo lo que voy a intentar es darle un enfoque empresarial, porque bueno, yo entiendo que el tema de por sí es apasionante, por eso me dedico a este campo de actividad. Sin embargo, entiendo que para muchos decisores dentro de las empresas, temas tan abstractos como el cambio climático o la extinción masiva de especies en el planeta, pues sean cosas que no les afecten en el día a día. Entonces, ¿cómo convencer a estos decisores de que aún así invertir en medidas medioambientales, por ejemplo, es importante, aunque pues, tal vez seamos solo una pequeña empresa con sede en una oficina y no tengamos un impacto directo en el medio ambiente o no tengamos actividades propias en el medio ambiente? Sin embargo, hay muchas cosas que podemos hacer, como minimizar nuestra huella de carbono, elegir productos que tengan un origen sostenible y, sobre todo, minimizar el impacto global que tenemos en el planeta. Pero ante todas estas acciones que tienen su coste económico, siempre cabe la duda de por qué debemos hacerlo o de qué manera esto nos va a beneficiar en el largo plazo. Y eso es lo que yo intento explicar o le intento dar ese enfoque más empresarial, más económico, para ver cómo muchas de las acciones que propone EcoVadis para ser más sostenible indirectamente nos benefician a nosotros como empresa también, a la vez que hacemos algo bueno pues por el medio ambiente y por la sociedad. Así que bueno, discutiremos esto en profundidad y sobre todo en este módulo yo creo que es donde más podemos intercambiar información, intercambiar opiniones, ya que es un tema que no está en absoluto cerrado, sino que es un tema más conceptual, más teórico, donde pues hay mucho espacio para debate y donde yo creo que el debate es muy enriquecedor. Así que bueno, esta es la parte introductoria a todo el ciclo formativo y luego, como final, como colofón para la formación, ofrecemos 2 módulos auxiliares que también se pueden implementar y que me parecen bastante interesantes. El primero, que lo hemos colocado en el puesto número 9, que es el módulo número 9, sería un análisis de los resultados obtenidos. Es decir, aquellas empresas que ya han realizado una evaluación de EcoVadis, lo que podemos hacer es un análisis de cuáles son los resultados, cómo interpretar esos puntos que hemos recibido, esa famosa tabla de resumen de todos los puntos, cómo la analizamos y cómo extraemos la información y cómo extraemos un plan de actuación a partir de la información que hay ahí disponible.
Este módulo está directamente inspirado en un producto que antaño ofrecía EcoVadis cuando yo trabajaba ahí en el departamento de atención al público. Este es el famoso debriefing, que era una reunión de 1 hora con las empresas donde como analistas analizábamos los resultados obtenidos y dábamos pautas y consejos a las empresas para ver en dónde hay potencial de mejora o sobre todo cuáles son las carencias fundamentales que tiene la ficha de evaluación que han recibido. Obviamente hay muchas cosas en las que una empresa se puede mejorar. La idea de EcoVadis no es tener una ficha de evaluación perfecta, sino el hecho de poder implementar un desarrollo continuo a lo largo de los años y, por tanto, saber priorizar cuáles acciones son más importantes y cuáles son más accesorias es algo que viene a estudiar en detenimiento. Y este es un punto muy importante que me gustaría destacar. La idea de toda la formación no es que las empresas luego dependan de Revalue para cada una de sus evaluaciones, sino empoderar a las empresas para que una vez hecho esta formación, una vez realizado cada uno de estos módulos, ya sepan a futuro cómo seguir por sus propios medios. Yo espero que luego las empresas serán capaces de hacer un análisis propio en sus siguientes ocasiones. Y finalmente, el módulo 10, el último módulo de formación, es un paseo por la plataforma. Esto es algo novedoso, ya que no es estrictamente parte de la metodología de EcoVadis, tampoco es estrictamente parte de la evaluación como tal. Sin embargo, la plataforma de EcoVadis, que se implementó ahora hará unos 3 años, ofrece una cantidad enorme de herramientas y de ayudas a las empresas que, hasta donde yo he sido capaz de explorar, no se explican en ninguna parte. Es decir, la información está ahí, las herramientas están ahí, con ello se puede obtener una visión sumamente detallada de los resultados y establecer un plan de acción sumamente concreto y detallado de cara a futuras evaluaciones. Sin embargo, EcoVadis de alguna manera ha dejado en el limbo la explicación de cómo emplear la plataforma y de cómo realmente hacer uso de todas las herramientas que tiene a disposición. Es verdad que en la Training Academy que tiene EcoVadis se abordan algunos de estos temas, pero no hay un itinerario formativo que lo reúna todo de un tirón para explicar cómo funciona esta plataforma. Por tanto, ofrecemos este módulo auxiliar para aquellas empresas que se vean sobrepasadas por la cantidad de información disponible y que no sepan muy bien por dónde empezar o cómo procesar tanta información. Y pasito a pasito lo voy guiando directamente a través de la plataforma, explicando dónde está la información, qué significa la información y qué hacer con ella. Este último módulo, además, es el primero que tenemos ya en formato también pregrabado, por lo tanto no es necesario contratarlo en formación en directo, que es lo habitual para todos los módulos, sino que las empresas que tengan interés en este módulo en cualquier momento, ya que lo tenemos pregrabado en streaming a disposición de los usuarios. Y nada, llegados a este punto, también comentar que Revalue tiene una mayor oferta de apoyo a las empresas que va más allá de la formación de EcoVadis. Es decir, Revalue es una empresa de consultoría empresarial y por tanto también tenemos la posibilidad de hacer un acompañamiento a la hora de desarrollar el sistema de gestión de las empresas y para ello nos basamos fundamentalmente en la metodología de B Corp. Si después de la formación las empresas desean obtener mayor apoyo en el día a día para desarrollar el sistema de gestión, pueden también hablarlo con mis compañeros, ya que podemos diseñar un proceso de apoyo a medida de las necesidades de cada una de las empresas. Y por tanto, con ello redondeamos, digamos, la oferta de consultoría que ofrece Revalue, en la que, como podéis ver, se juntan diferentes componentes. Por un lado, la formación para someterse a la evaluación de EcoVadis como tal, que tiene como objetivo desarrollar un sistema de gestión empresarial adaptado a los requerimientos de sostenibilidad del siglo XXI, y luego, con la información que las empresas han ganado durante esta formación, podemos ayudarles también a llevar a cabo esa transformación de su sistema de gestión, a subsanar aquellas partes que hayamos identificado que requieren ciertas mejoras. Así que bueno, muchas gracias a todos por haberme seguido hasta este punto. Espero que este vídeo, aunque sea un poco largo, ayude a entender cómo conceptualizamos nosotros desde Revalue la formación que ofrecemos, pero también podáis entender que esta formación es enteramente modular y por tanto podéis diseñar los módulos de la manera en que consideréis más apropiados e incorporar a aquellos miembros del personal de vuestra empresa que más se beneficien para cada uno de los módulos en caso de que haya que involucrar a más departamentos y a más sectores en el sistema de gestión de la empresa. Y con todo ello, pues acabo y os dejo al final de este vídeo los enlaces de contacto para que podáis explorar más y sobre todo también para animaros a que paséis por nuestro canal de YouTube, donde tenemos algunas cápsulas y las masterclasses de las que hemos hablado anteriormente a disposición gratuitas para todo el mundo para que puedan ver si los contenidos pueden ser de vuestro interés. Muchas gracias y mucha suerte. Hasta luego.